barro, todo, herramientas, piedra, lo que sea. En eso se coló una anciana que ella con sus mulas era la que acarreaba la paja. Todos estaban determinados a cooperar para que la construcción se llevara a cabo. El problema es que llegaron los 5 años, los 10 años, Tito, y la construcción apenas iba a la mitad. Vino el rey y se le quedó viendo y dijo: el tiempo se terminó. Está bien, pero yo quiero mi palacio. Le dio otro año más. Vino al año más otra vez. Y el palacio no se terminaba. Tuvieron que pasar otros 10 años cuando quedó terminado el palacio del rey. Quedó hermoso, encantado, como él lo había soñado, como él lo había pedido. Entonces el rey se sienta en su trono y comienza a llamar a todos los trabajadores. Les dijo: ustedes saben que yo estoy demasiado molesto con todos ustedes. Ustedes me ven el rostro, así como me ve usted a mí ahorita, a lo mejor. Bueno, voy a tratar de no poner el rostro enojado. Dice el rey: ustedes saben que yo estoy demasiado molesto con ustedes porque usaron el doble del tiempo que yo pedí para que se terminara este palacio. Dice el rey: les voy a dar 2 oportunidades a cada uno, porque hay una ley también de que como ustedes se tardaron demasiado tiempo, yo los tengo que desterrar de mi reino. Ustedes no merecen permanecer en mi reinado. Pero les voy a dar 2 oportunidades. Número 1, quiero que ustedes me sean sinceros. Número 1, sean sinceros. En su sinceridad, dice, quiero que me diga cada uno las causas por qué tomaron otros 10 años. ¿Cuáles fueron las razones por las cuales se extendió el tiempo? Si ustedes son sinceros y me dicen la verdad, yo les voy a perdonar. Y puede ser que se queden en la nación. Algunos en su sinceridad comenzó a pasar desde el arquitecto hasta el albañil, los pintores, los escultores, ¿verdad? Los arreglistas, los adornistas, todo. Y muchos comenzaron a comentar sus características. Algunos dijeron: oh rey, la verdad, dice, es que no supe calcular en realidad mi trabajo hacia tú. Esa es mi sinceridad, no supe calcular. Otros dijeron: ¿sabe qué? Es que me cansé en el proceso del tiempo y en verdad no venía todos los días a trabajar. Eran sinceros. El rey les dio la oportunidad de ser sinceros y expresar por qué. De algunos de ellos, algunos se justificaron. Le echaron la culpa al escultor, le echaron la culpa al arquitecto. No, es que el arquitecto no hizo bien el plano, y a esos el rey los apartó a un lado. A eso los apartó. Pero aquellos que eran sinceros, algunos decían: ¿sabe qué? Rey, no calculé bien, no conté bien el material que necesitaba, le fallé. Y a todos aquellos que eran sinceros, el rey también los apartaba. Y a todos ellos, ¿verdad? El rey vio que eran hombres sinceros. Pero aquellos que le echaron la culpa a los otros, les dijo: a estos me los destierran sin ningún derecho, ningún beneficio, aún de sus terrenos, ni de la gallina que se lleven. Se lo sacaron. Pero al último, Tito, se acercó la anciana. Y la anciana le dijo: rey, falto yo y usted no me ha preguntado a mí. Y el rey le dijo: ¿y usted qué era lo que usted hacía? Oh, dice, yo empresté mis mulas para acarrear toda la paja
que se necesitaba para la obra, señor rey. Oh, entonces usted es la verdadera culpable de que la obra no funcionara. Rápidamente el rey la atacó a ella. Por usted es que la obra no se terminó a tiempo. Le dijo: no, señor rey. Desde el día que comenzó la obra hasta el día de hoy, mis mulas y yo siempre trabajamos para que se terminara la obra. Y el rey se le quedó viendo y dijo: esta anciana es demasiado valiente para expresar que ella no tiene ninguna culpa en que la obra no se terminó. Usted me está diciendo que yo soy el que no estoy aquí, que yo soy el equivocado. Señora anciana, usted me está retando demasiado fuerte. ¿Cómo usted me puede comprobar que usted trabajaba desde el primer día hasta el último día? Si usted trabajó de ese día hasta hoy que se terminó, usted tiene que probarlo. La anciana le dijo al rey: vaya a ver a sus establos, que están llenos de paja, de todo lo que sobró en la obra. Oh, y todos se le quedaron viendo a la anciana. El arquitecto, el pintor, el escultor, el albañil, todos los hombres importantes se le quedaron viendo a la anciana. Y el rey se le quedó viendo también. ¿Cómo usted se atreve a probarme? Vaya, señor rey, vaya a sus almacenes que están rebosando de paja para hacer otro palacio igual que el que usted tiene. El rey mandó llamar a sus criados y dijo: vayan y revisen mis establos. ¿Qué es lo que tienen? Fueron, mi hermano, los siervos del rey y vieron y trajeron las noticias al rey. Y le dijeron: señor rey, en los almacenes tenemos paja para hacer otro edificio como el que usted mandó hacer. El rey regresa a ver a la anciana y le dijo: usted es una anciana fiel a la palabra del rey. No solo es fiel a la palabra del rey, sino que usted tiene pruebas, hechos, evidencia que usted es fiel. Usted no es fiel por la palabra, usted es fiel por hechos que tiene para demostrarle a todos de que usted fue fiel a la palabra del rey. Por tanto, denle a esta anciana, aleluya, el precio, el regalo más grande que el rey tenía reservado para dárselo al mejor arquitecto, al mejor escultor, al mejor pintor. No, entréguenselo a esta anciana. Y desde hoy en adelante yo hago un edicto sobre esta anciana, sobre sus hijos, sobre sus nietos, sobre que nunca más va a volver a trabajar, sino que siempre va a vivir de las riquezas de mi nación. Aleluya. Mi hermano, es fácil decir que le somos fieles a Dios, pero no es fácil probarle que le somos fieles a Dios. Aleluya. Hay muchos que dicen que le son fieles a Dios. El problema es que no tienen pruebas de la fidelidad a Dios. Es completamente diferente, Tito. Es completamente diferente. Dios no solo pide que permanezcamos fieles, sino que Él demanda evidencia de la fidelidad a Él. Y si el Señor, mi hermano, nos pidiera evidencia, ¿cuál sería? ¿Cuál sería? Si el Señor te preguntara: ¿te enojaste hoy con alguien? ¿Qué le dirías? ¿Qué le dirías? ¿Discutiste con alguien? ¿Hablaste mal de alguien? ¿Pensaste mal de alguien? ¿Oraste hoy? ¿Le predicaste a alguien mi palabra? ¿Qué le diríamos? ¿Llegaste contento hoy a mi servicio? ¿Qué le diríamos? ¿Te reconciliaste con alguien?
le diríamos? Le ayudaste, mostraste misericordia a alguien, le demostraste amor a alguien. ¿Qué le diríamos, mi hermano? ¿Le diríamos que fuimos fieles? ¿O le seríamos sinceros que le fallamos a Él? ¿Qué le diríamos a Dios? No, Señor, yo fui fiel. Pero entonces a lo mejor Dios va a usar tu conciencia para decirte que no fuiste fiel. No fuiste en realidad fiel. No fuiste. ¿Cuántas veces fallaste en la semana? ¿Cuántas veces realmente hiciste lo que debiste hacer para honrar a Dios? Para glorificarlo. Aleluya. Hace rato, después del instituto bíblico, me visitó una paisana mía de mi barrio, que tenía como 30 años, 35 años que no la veía. Por alguna razón me encontró por el Facebook y después del instituto me encontró aquí con otra amiga de ella que tiene una organización, y primeramente le dio mucho gusto porque yo la conocía desde que era un niño, y dice, ¿podemos hablar contigo? Traigo a esta persona que quiere hablar contigo. Ella maneja, ahí está el póster atrás, va a haber una marcha donde ella la maneja, una marcha de protesta a toda la injusticia que hay con respecto a inmigración, a todo lo que se está haciendo. Va a haber una marcha, y dice, quiero platicar contigo, la persona que maneja la organización, y me comienza a leer la cartilla y me dice, ¿tú sabes lo que es la iglesia de Jesucristo? Porque ellas son cristianas. ¿Tú sabes la misión de la iglesia? Yo le quedé viendo y le digo, sí, yo conozco la misión de la iglesia. ¿Estás listo para escuchar lo que yo te voy a decir, lo que es la misión de la iglesia? Dice, estoy visitando iglesia, dice, y me dice, gracias por darme estos minutos de hablar contigo, pero hay iglesias donde no han querido hablar conmigo. Pero te doy gracias por darme este tiempo. Yo le digo, sí, pero ahora te tengo que leer la cartilla. Dice, ¿sabes la misión de la iglesia de Jesucristo? Le digo, sí. Dice, la Biblia dice, me viste hambriento y no me diste de comer. Aleluya. Tú haces esta iglesia, cumple con eso. Le dije, mira, los miércoles, un miércoles sí, un miércoles no, le digo, tenemos comida calientita gratis. Los martes a las 10 de la mañana puedes enviarme una familia, tenemos comida donación. Los domingos, le digo, tenemos a las 12 de mediodía comida calientita, puedes traerme a lo que tú quieras y tenemos comida. Y se me queda viendo, estás cumpliendo con la misión de la iglesia. ¿Sabes cuál es la misión de la iglesia? Sí. Ir y predicar el evangelio a las calles. Le digo, 3 o 4 o 5 veces al año nosotros, así por lo regular, tenemos en regalar más de 1000 Biblias por año. Le digo, levantamos eventos allá afuera, tenemos carpa, regalamos agua, regalamos Biblia, predicamos el evangelio. Le digo, y se me queda viendo y me dice, estás cumpliendo la misión de la iglesia. Estás cumpliendo la misión de la iglesia. Ay, se me queda viendo. Dice, la tercera pregunta, dice, la Biblia dice que le des abrigo al extranjero, que ayudes al extranjero, que tenga compasión. Le digo, aquí ha llegado mucha gente y a mucha gente le hemos ayudado en todos estos tipos de crisis. Se me queda viendo y me dice, le digo, a veces también salimos a la calle, llevamos comida, repartimos zapatos, damos chamarras, tenemos personas. Y se me queda viendo y me dice, gracias, estás cumpliendo la misión de la iglesia. Estás cumpliendo la misión de la iglesia. Dice, te agradezco que cambiaste mi manera de pensar en algunas iglesias que yo he visitado en Pilsen y en La Villita. En otras palabras, dice, tú estás siendo fiel al Señor. ¿Estaremos siendo fieles a Dios, mi hermano? ¿Estaremos siendo fieles a Dios? ¿O estaremos echándole la culpa a alguien? ¿O estaremos acusando a alguien de no hacer lo que Dios quiere que hagamos?
¿Cómo nos vamos a parar aquel día delante de Dios? ¿A quién le vamos a echar la culpa? ¿Estamos siendo fieles a Dios? El apóstol Juan dice, ¿cómo dice Juan? En el versículo 28, ahora hijitos, ¿cómo dice? Permanecer, ¿qué? Diga conmigo, yo necesito permanecer fiel a Dios. Yo necesito permanecer fiel a Dios. ¿Por qué, mi hermano? Porque si usted no tiene una razón por qué ser fiel a algo o a alguien, usted nunca lo va a hacer. Aleluya. Ser fiel no se trata simplemente de un comportamiento o de una actitud. Se encarga de una razón específica. Cuando alguien no tiene la razón o no tiene la convicción, por eso Hebreos 11:1 dice, ¿cómo dice? Es pues la ¿qué? La fe, ¿la qué? La certeza, la convicción de ¿qué? De lo que no se ve, pero ¿se qué? Se espera, aleluya. Si usted no tiene una convicción a qué hacerle fiel, usted nunca va a ser fiel. A veces nosotros le somos fieles a algo que es temporal y pasajero. Pero la Biblia nos enseña que hay una divinidad que nos va a pedir, nos demanda fidelidad. Aleluya. Aleluya. ¿Nos demanda qué? Fidelidad, mi hermano. ¿Qué es fidelidad, mi hermano? ¿Qué es fidelidad? En realidad, ¿qué es fidelidad? Por naturaleza, los humanos son conocidos por ser infieles. Desafortunadamente, Tito. Es más, hubo una época donde decía que siempre se hablaba de los hombres como infieles. No había tanta mala reputación de las mujeres. El problema es que ahorita ya va casi igual. Ya no solamente los hombres son infieles, sino que se ha descubierto que la infidelidad de la mujer ha subido ¿qué? Bastante. Y le echan la culpa, pero le siguen echando la culpa al hombre. Pero por naturaleza, el ser humano es reconocido por infidelidad. Y no solamente estoy hablando en la parte sexual. Estoy hablando en toda lo que cubre la vida de una persona. No se diga en la parte espiritual. No somos fieles. La palabra fiel quiere decir permanecer firmes en una declaración, en un compromiso y en una promesa que se recibió. Permanecer fiel. Otra dice ser inmovibles. Otra dice, como dice la Biblia al principio cuando comenzamos a leer, que no, persona que no se deja engañar. Y descubriendo en la enciclopedia la infidelidad, dice que la causa número 1 de la infidelidad sencillamente comienza con esto: persona que se dejó engañar. El primer principio de infidelidad quiere decir persona que se dejó engañar. Persona que se dejó engañar. Pero cuando hablamos de fidelidad, habla de la persona que no se deja engañar, que no se deja manipular, que no se deja debilitar, convencer por algo que él no se ha comprometido. Es sorprendente. Por naturaleza el ser humano tiene que experimentar infidelidad en su vida personal. Se ha descubierto que hasta el 80% de todo lo que el ser humano se compromete nunca lo cumple. En esta noche tome una libreta y acuérdese, póngase de rodillas y dígale a Dios: en todas estas cosas yo te he sido infiel.
Y usted sabe, si usted es sincero, usted se va a dar cuenta que usted va a encontrar mucha infidelidad en su vida. Mucha infidelidad. No somos tan fieles como usted a veces lo dice que es. No. Hay muchas cosas en nuestra vida de las cuales, escuchen bien, de las cuales en un momento nosotros nos hemos comprometido a ser fieles. Otras, usted no tiene que comprometerse a ser fieles, sino que la Biblia le exige fidelidad. Hay dos partes. Una es aquella que usted voluntariamente se ofrece a ser fiel. Pero hay otra que aunque usted no se comprometa a ser fiel, la Biblia le exige que usted tiene que ser fiel. Aunque usted no se comprometa, aunque a usted no le guste, aunque a usted no le caiga bien, usted tiene que serle fiel a la palabra de Dios. Aleluya. Aleluya. ¿Por qué, mi hermano? Porque dice la Biblia que un día se va a presentar aquel que le va a pedir cuentas a todos. Y la Escritura nos da una demanda. Dice, no sea que ese día, como dice, no te alejes avergonzado. Mi hermano, eso va a ser demasiado duro, demasiado triste. Pero ese día va a llegar. Usted y yo no nos vamos a poder justificar. Usted ya no va a poder pedir misericordia. Ese día sencillamente va a ser demasiado triste. Va a ser demasiado difícil, Tito. Aleluya. Primeramente, ¿a qué nosotros debemos ser fieles? Usted sabe a qué necesita ser fiel. Aleluya. Si usted no sabe, ¿verdad?, a qué necesita ser fiel, es por eso que usted no es fiel. Aleluya. ¿Cuántos quieren aprender a qué debemos ser fieles nosotros? Aleluya. Probablemente, primeramente, la palabra fidelidad, dentro del versículo 29, aleluya, 28, 29, hay algunos principios muy importantes. ¿Dónde se experimenta y cómo es la fidelidad? La Reina Valera dice que permanezcamos, ¿qué? Fieles. Escúcheme bien. Primeramente habla de un convencimiento personal. Aleluya. Habla de una convicción personal. En otras palabras, primeramente, antes de eso, ¿verdad?, la palabra nos encara y nos dice: hey, ¿estás seguro que al meterte de este lado vas a ser fiel? ¿Estás seguro que quieres cambiar? ¿Estás seguro? La Reina Valera trae este anuncio. Dice: ¿estás seguro que quieres vivir para Dios? ¿Estás seguro que quieres este cambio de vida, este estilo de vida? Porque este estilo de vida no es el mismo, el mismo estilo de vida del mundo. No es el mismo. Aleluya. No es el mismo. No es. Tienes que tener un pensamiento de lo que es vivir para Dios, vivir para Cristo, ser un creyente. Aleluya. Tiene que haber una conciencia que te haga entender y te haga reaccionar. Una conciencia donde te diga a dónde son los límites. Que si te los brincas, estás en grave peligro. La Reina Valera primero te hace ese confrontamiento, que si en verdad tú quieres este estilo de vida. Este estilo de vida. ¿Por qué, mi hermano? Porque va a ser más grande el castigo y el juicio para alguien que un día confesó a Dios, que alguien que nunca experimentó estar dentro de una iglesia. Va a ser más duro la conciencia. Va a ser más difícil el infierno para él. Porque hay unas personas que van a estar en el infierno y van a decir: ¿por qué estoy aquí?
Hay otras personas que cuando estén en el infierno van a decir de esta manera: ¿por qué no me arreglé? ¿Ya ven la diferencia? Hay unos que van a decir: ¿por qué estoy aquí? Hay otros que van a decir: ¿por qué no le hice caso a Dios en arreglar mi vida? ¿Cuántas veces Dios me habló? Y yo sentado en una banca, en mi propia opinión, tuve la oportunidad de arreglar mi vida. Eso va a ser más feo. Eso va a ser más feo. Entonces la Reina Valera nos confronta en eso. Pero la Nueva Traducción Viviente, mira cómo dice: ahora, queridos hijos, permanezcan en comunión con Cristo. Aquí está lo segundo de lo que es la palabra para experimentar la fidelidad. Escucha bien. Primero, la Reina Valera te confronta antes de que tú entres acá. Acá se requiere fidelidad. Si entras de este lado, ya no puedes irte para allá. Ya no entra. Pero eso, hermano, la Biblia es bien dura. Por eso dice la Biblia que cuando alguien se casa, ¿cómo dice? ¿Cómo dice la ley? No. ¿Qué dice? ¿Cómo dice? ¿Hasta que qué? Se imagina, la ley sería que el que se quiera divorciar debería de morir en ese momento. Dije el que se quiera, ¿verdad? Porque no todo el tiempo los dos quieren. Siempre hay uno el que quiere, por conveniencia pecaminosa de deseos carnales, ¿verdad? La Biblia diría que esa persona en ese momento debería ¿qué? Debería morir. Y estoy seguro que si se murieran algunos, nadie se iba a querer divorciar. Nadie. ¿Qué pasa? Imagina que pasara como cuando allá en Hechos capítulo 6, 7, cuando Ananías y Zafira, 5, ¿verdad? Que murió. De ahí entró temor en la iglesia, mi hermano. Nadie se quiso quedar con $1 en la bolsa. Porque ellos murieron porque se quedaron con lo que le pertenecía a Dios, con el diezmo de Dios. ¿Se imagina que todo el que no diezmara se muriera aquí? Mi hermano, todos iban a diezmar hasta de más. Por eso murieron ellas, porque retuvieron, se quedaron con lo que le pertenecía a Dios. Y entró temor, mi hermano, y con mucha razón decía, usted sigue leyendo, que todos daban a las iglesias. Todo traía, pues quién no, se imagina quién no iba a dar, brother. Que el que se quedara con algo del Señor, ¿verdad? Se muriera Tito. Todos tuvieron que, hasta además se entregaban a la iglesia. Y dice que no hacía falta ¿qué? Nada hacía falta. Nada. ¿Se imagina que eso ocurriera, mi hermano, en estos tiempos? Pero la segunda parte de la fidelidad quiere decir, según la traducción viviente, no dice de esta manera, dice: permanezcan en la comunión con Cristo. Aquí está la segunda parte, cómo experimentamos la fidelidad. Número 1, para permanecer en la fidelidad, tenemos que mantener una comunión con Él. Tenemos que mantener ¿qué? Una comunión. Adorando, orando, leyendo, practicando la palabra. Aleluya. Obedeciéndole a Él, diciéndole: Cristo, tú quédate conmigo, no te alejes por ningún lugar. Aleluya. Aleluya. Por eso a los primeros creyentes allá en Antioquía les llamaban ¿qué? Los seguidores de Cristo, los del camino, los cristianos. Cristianos quiere decir aquellos que siguen a Cristo. En otras palabras, aquellos en quien permanece Cristo. En otras palabras, a todos los que lo mataban, a todos los cristianos que mataban, era porque ellos sabían que Cristo estaba en ellos. Y cuando ellos lo mataban, pensaban que estaban matando el cristianismo. Pero como no entendieron la palabra del Señor, que Él un día lo profetizó, que para que la semilla lleve fruto, ¿usted ha leído eso? Que para que la semilla dé fruto y produzca, primero tiene que ¿qué? Primero tiene que morir.
Entonces, los romanos pensaban que matando a un cristiano, mataban el cristianismo, mataban a Cristo. Pero la palabra en la profecía decía que era necesario que muriera uno para que se le hicieran 100. Aleluya, alabado sea Dios para siempre, mi hermano. Por eso la historia de la iglesia dice que cuando un cristiano moría, se convertía en 100. La palabra se cumple. Aleluya. Aleluya. Número 2. Tenemos que permanecer ¿qué? En comunión. En comunión. En comunión. Una de las experiencias de la infidelidad o la destrucción de un matrimonio o cuando los hijos abandonan el hogar tiene que ver mucho en la comunicación que hay entre ambos. Hay matrimonios que nunca hablan. No sé. ¿Se imagina si una persona, si un esposo hablara con su esposa el mismo tiempo que pasa en el bendito Facebook o en el Instagram? Que ese tiempo que se desperdicia lo usaran de la misma medida para hablarse entre ellos, nunca habría problemas matrimoniales. O que ese tiempo lo usáramos de la misma medida para hablar con nuestros hijos nunca se querían ir de nuestra casa. El problema es que no hablamos, no compartimos, no mantenemos esa comunión, no tenemos esa práctica. Pero aquí nos demanda que tenemos que tener ¿qué? Comunión los unos con nosotros, es más bien con Cristo. Número 2, fíjese, Reina Valera primero te dice que tomes conciencia de que si realmente quieres estar acá. La traducción de Dios viviente dice que si tú estás de acuerdo a mantener ¿qué? Una comunión. Y la traducción del lenguaje sencillo, mira cómo dice la traducción del lenguaje sencillo. Ahora, hijitos míos, sigan unidos a Cristo. Así cuando Él regrese, dice, así cuando Él regrese, lo estaremos esperando confiadamente a Él. El lenguaje sencillo dice, después de que tú te convenciste de que quieres vivir para Él y mantienes una comunión, es imposible que alguien te separe. Si tú estás con Él, si estás arraigado con Él, si te mantienes con Él y tú le dices, yo te extraño, Cristo, yo quiero estar contigo, yo quiero serte fiel, es imposible que alguien cambie tu manera de pensar. Es imposible que tú prefieras hacer otras cosas que estar con Él en comunión, en servicio, en lo que tengas que hacer para agradarlo a Él. Es imposible. Es imposible. Por eso dicen los psicólogos que cuando se acaba un matrimonio, no se acabó en el momento que tomaron la decisión. Ya ese matrimonio estaba acabado hace 5 años atrás. El problema es que no habían dado la decisión de separarse. Por eso cuando usted permanece con Cristo, ¿verdad? Como dice esta traducción del lenguaje sencillo, dice, si permaneces, si estás unido a Cristo, unido, amarrado, agarrado, apasionado, aleluya, tú nunca vas a tener espacio para otra cosa más que Cristo. Pero ¿por qué, mi hermano? ¿Por qué nosotros tenemos que ser? Termino. ¿Por qué nosotros tenemos que ser fieles a Dios? Benjamín, dame 1 de Juan capítulo 2, versículo 1 en adelante. ¿Está listo? Terminamos en 5 minutos, 10 minutos. ¿Por qué debemos ser fieles a Dios? ¿Por qué? ¿Está listo? Hijitos míos, estas cosas os escribo ¿para qué? Para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado, ¿qué? Abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo, el justo. Diga conmigo, yo necesito serle fiel a Él. Porque Él es el único que me puede perdonar. Él es el único que me puede salvar. Él es el único que me ofrece una vida libre de pecado.
No hay, mi hermano. ¿Por qué serle fiel a Cristo? ¿Por qué serle fiel a Dios? ¿Por qué necesito permanecer conectado con Él? Aleluya. ¿Por qué? Porque Él es el único que me puede defender. Hay algunos que buscamos el favor de los hombres. Hay algunos que buscamos el cariño, el amor, la comprensión, el apoyo. Y está bien a veces, hay que hacerlo. Pero no hay mejor apoyo, no hay mejor salvación, no hay mejor seguridad a la que nos ofrece Cristo Jesús. Aleluya. Por eso, mi hermano, Él es el único que nos va a salvar del infierno. Él es el único que nos libra del pecado. Aleluya. No esperemos que alguien nos consienta. No esperemos que alguien nos dé la razón. Necesitamos la experiencia, escúcheme bien, necesitamos la experiencia de realmente ser libres de las consecuencias y la influencia y las cadenas del pecado. Por eso el Evangelio dice: si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente ¿qué? Libres. No hay mejor experiencia de una persona, aleluya, apasionada por Cristo, aquella que dijo: Él me ha hecho libre. Yo le debo a Él mucho, aleluya. Yo estoy aquí porque Él me perdonó, porque Él fue el único que me hizo libre. Yo lo adoro, sirvo, yo estoy aquí. No porque me aman mucho ustedes. No, que es bueno. Pero el fundamento, la realidad, estoy aquí porque un día Él me perdonó de todo juicio y de todo pecado. No hay mayor experiencia que esa, mi hermano. Si no hay un convencimiento en nuestras vidas, aleluya, no le vamos a ser fiel a Él. No le vamos a ser fiel. Se nos va a hacer difícil y terrorífico servirle. Pero cuando usted entiende que Él nos libró de la condenación más grande, que es el infierno, mi hermano. Y te lo voy a decir así como dice la Biblia: horrenda cosa es caer en las manos de un Dios ¿qué? Vivo y enojado. Es horrible. Eso va a ser horrible. ¿Por qué lo tiene que hacer, pastor? Porque Él es el único juez justo. Los jueces en la tierra pueden ser injustos si ellos quieren, pero hay un juez que no puede ser injusto. Y ya lo dejó bien claro Él, que al malo no lo va a tomar como justo, ni al justo lo va a tomar como malo. No. Entonces, si Él es justo y Él es el único justo, pues yo le voy a ser fiel. Yo lo voy a buscar, lo voy a adorar. No importa lo que tenga yo que hacer, pero mi misión es serle fiel a Él. Así tenga yo que vivir debajo de un árbol. Así tenga yo que ser en todo el resto de mi vida una persona, como se le llama, pobre, pero con tal de serle fiel a Él. Ahora, si Él me bendice y me da provisiones, también mi responsabilidad es serle fiel. Aleluya. Pero nuestra meta, nuestra experiencia es que es serle fiel, porque Él es el único que nos va a librar del infierno, mi hermano. Él es el único. Ni la esposa. Y no agarre la teología del moricua que dice que se va a agarrar de los zapatos del pastor. Yo voy a echar demasiado aceite para que el que se me quiera pegar se resbale. No. Yo estoy luchando por mi salvación. Ni a mi esposa la voy a dejar que me agarre del pie. No, ella tiene que buscar las de ella. Si eso fuera así, me los amarro a todos ustedes. Tito, le digo a Dios que me mande una carroza como Elías, aleluya, para subirlos ahí, aleluya. Y le pongo un trineo como Santa Claus. El problema es que eso no existe.
La salvación es personal. Aleluya. Mire, lea ahí en 2 de Corintios, parece el capítulo 9. Dice que después de que nuestras obras pasen por el fuego, dice, a ver si te salvas todavía. Oiga, uno está luchando personalmente y ahora te lleva las cargas de otro, está peor. Aleluya. Número uno, mi hermano. Número uno, ¿por qué vamos a serle fiel? Porque Él es el único, mi hermano, que nos va a poder salvar, nos va a poder justificar. Él es el que nos defiende delante del Padre. Aleluya. Él es el que nos defiende. Él es el quien pelea por nosotros. Aleluya. Alabado sea Dios para siempre. Y no está bien que agarremos ese texto. Aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Sí, cierto. Pero en esa debilidad, que haya un comportamiento de agradecimiento a Él. Que sí es cierto, no hay hombre, no hay mujer perfecta, no hay ser humano perfecto. Aleluya. Pero hay aquellos que buscan la perfección. Aleluya. Que no se dejan, ¿qué? Llevar ni embarrar, aleluya, por el pecado. Número dos. Versículo 3, Benjamín. Versículo 3. Y esto sabemos, que nosotros, le conocemos, ¿y qué? Si guardamos sus mandamientos. Como dice, número 2, ¿por qué no somos fieles? Sencillamente te voy a decir por esto, porque no le conocemos. No tomamos tiempo para leer las Escrituras. No tomamos tiempo para orar con Él. Andamos todo el tiempo a la carrera. Estamos comprometidos con tantas cosas allá afuera. Y no tenemos conciencia de que necesitamos tiempo para Él. Aleluya. Mira cómo dice. Y esto sabemos nosotros. ¿Cuál es nuestra misión? Es conocerle. Es conocerle. Cuanto más usted le conoce, usted más le es fiel a Él. Cuanto más usted le conoce, más confía en Él. ¿Por qué hay tanto miedo y por qué hay tanta inseguridad? Sencillamente porque no le conocemos. Bueno, por ahí a un bendito maestro, un bendito predicador, dijo que es por fe. O sea, que usted no tiene que hacer nada, solamente confiar. Pero eso a veces no te es suficiente. No, para conocerlo hay que leer la Biblia. Hay que platicar con Él. Hay que platicar con Él. Hay que tener experiencia también con Él. Conocimiento. Cuando usted conoce algo, usted no fácilmente lo entrega o lo echa a perder. Aleluya. Aleluya. Una de las fidelidades de mi esposa, hace yo a ella, y le digo que ya son 27 años, ya invertí demasiado dinero en ti. Yo no voy a ser tonto para perder toda esa inversión. Ese es un pedacito de abajo de mi convicción, ¿ok? Escuche bien, si usted no tiene conocimiento de lo que tiene, usted nunca lo va a cuidar. Eso es realidad. Si usted no conoce lo que usted tiene, escúcheme bien, si usted no conoce lo que usted tiene, usted nunca lo va a cuidar. Cuando mis zapatos comienzan a perder un poquito el color, yo ya sé que mis zapatos me están diciendo que hay que darles una boleada, hay que ponerles cremita. ¿Por qué? Porque usted conoce eso, porque yo fui zapatero, yo fui bolero. Y lo que usted conoce, usted lo cuida. Usted lo hace que se vea mejor. Aleluya. A mí me encanta conocer la ropa. Y no me gusta que esté arrugada y que nadie me la toque. ¿Por qué? Porque conozco de ropa. Todo lo que usted conoce, usted lo cuida más. Usted lo hace producir más. Pero lo que usted no conoce, usted, número uno, no lo cuida. No le pone interés. Aleluya. Y no lo hace, ¿qué? Multiplicar. No lo hace multiplicar. Por eso Juan dice, ustedes tienen que conocerlo.
Y está bien, no lo vamos a conocer todo, pero lo que Dios nos permite conocerlo, hay que conocerlo. Aleluya. Mira cómo dice el versículo 4. Aquí, el mismo 3, Benjamín, ¿cómo lo conocemos? El 3, regrésate. El 3, ¿cómo lo conocemos? Ahí dice mismo. ¿Sí qué? Si guardamos ¿qué? Sus mandamientos. O sea, esto no es de lo que decía, sí, yo no. De la única manera, Juan dice, de la única manera que tú lo conoces es cuando tú conoces ¿qué? Los mandamientos, la palabra. La palabra, mi hermano. Es lo que la palabra dice. Ahora sí, dame el 4, Benjamín. Y el que dice, yo le conozco. Mira, hay algunos que dicen, yo le conozco. ¿Y no qué? Y no guarda la palabra. El tal es ¿qué? Es mentiroso. Es mentiroso. O sea, usted dice que lo conoce por religión. O porque viene a un templo, a un servicio. Pero no necesariamente usted en realidad, usted es testigo que en realidad no lo conoce. No. Y el tal es mentiroso. Y la verdad que no está en él. Por eso a veces no le somos fieles. El que usted esté 1 año, 2 años, 5 años, 10 años, 20 años, 30 años, 50 años en una congregación, eso a usted no me dice que usted lo conoce. No. Hermano, ya llevo 20 años. Usted de seguro ya conoce mucho a Dios. En realidad no lo conoce en realidad. Porque de la única manera que esa persona lo va a conocer es si conoce la qué, las escrituras y las qué, y las hace. Aleluya. Número 2, mi hermano, para ser fieles tenemos que conocernos. Pero eso a veces ni siquiera nosotros mismos nos protegemos. Porque podemos hablar del uno del otro. Pero si usted conoce a una persona y usted oye hablar a una persona de la otra persona, usted le dice, hermano, ¿y qué tal si eso lo que está diciendo usted no es verdad? Porque yo conozco a él. ¿Y qué tal si él no dijo eso o no hizo él eso? ¿Por qué? Porque usted lo conoce. Pero cuando no conocemos, se nos alarga la lengua largo. Número 5, Benjamín. Aleluya. Pero el que guarda su palabra, este es verdaderamente, en él está verdaderamente ¿qué? El amor de Dios. Y se ha ¿qué? Perfeccionado. Por esto sabemos que ¿qué? Que estamos en él. Número 3, ¿cómo somos fieles? Número 3, ¿por qué somos fieles? ¿Sí qué? Si descubrimos el ¿qué? El amor. Mi hermano, pero un día, dice la escritura en el libro de Apocalipsis capítulo 2, que el Señor le manda una carta a la iglesia de los Efesios, porque en la iglesia de los Efesios había pasado una mala experiencia. ¿Y qué era lo que había pasado en la iglesia de Éfeso? Que habían perdido ¿qué? Se habían descuidado, lo habían apartado ¿qué? Su primer amor. En otras palabras, su paciencia. Un día, el Señor, para confrontar a David y a los dos, a Saúl también, les recordó esto a los dos. Les dijo, cuando yo los escogí, ustedes estaban ¿dónde? ¿Atrás de qué? Del vallado. En otras palabras, Saúl andaba buscando las mulas y David andaba pastoreando ¿qué? Ovejas. Si usted se da cuenta, a los dos les reclama eso mismo. Cuando los dos pecaron. Bueno, los dos no tuvieron la misma reacción, pero a los dos los encara con lo mismo. Les dice, cuando yo los agarré de ahí y cuando yo los llamé, ustedes me amaban. Ustedes eran demasiado celosos, ¿se acuerdan? Mire, usted lea en el capítulo 9, encuentran a Saúl, en el capítulo 10, capítulo 11. Usted vea la vida de Saúl. Escucha bien, contra un pueblo que no quería salir a la batalla para honrar el nombre de Dios, que no vinieran los filisteos a seguir avergonzando a Israel. David, dice la escritura, que se le metió un celo de Dios. Agarró una vaca y la hizo pedazos, porque el hombre amaba a Dios. Y lo mandó a cada casa de todo Judá. Se la mandó a cada, y dijo así, este es el mensaje del rey Saúl. Dice, este es el mensaje, el que no salga a pelear conmigo, aleluya,
así va a ser su casa. Oiga, mi hermano, todos salieron a pelear. ¿Por qué, mi hermano? Porque Saúl estaba enamorado de Dios, aleluya. Él estaba enamorado de Dios. Él amaba a Dios con todo su corazón, aleluya. Pero la fama, los triunfos, amén, el poder lo alejó del amor de Dios, aleluya. Muchas veces nosotros, mi hermano, perdemos esa pasión de Dios, aleluya. Perdemos ese interés, aleluya, de entregarnos, de buscar a Dios. De que no nos duele nada por el Señor, entregarlo, servirle, aleluya. Antes veníamos todos los días, orábamos, pero hoy como no nos falta nada, tenemos trabajo, tenemos carro, tenemos casa, usted ora cuando se le antoja. Usted viene cuando tiene tiempo. Es porque lo tiene todo. Pero cuando Dios le quite todo eso a usted, escúchese bien, entonces usted va a venir llorando acá al altar, volviendo una vez más a su primer amor. Y usted va a estar llorando y Dios se va a estar riendo. Dice, así te quiero, mi hijo, así te quiero, así te quiero, así te quiero. Usted llorando, lamentándose, doliendo. Y dice Dios, es que tú lo quisiste de esa manera. Tú lo quisiste de esa manera. Cuando pudiste haber mantenido, escuche bien, pudiste haber mantenido. Mi hermano, una persona que no ama no es fiel. Escuche bien. La persona que ama es fiel. Por eso nuestro deber es descubrir el amor. Cuando usted no siente, yo cuando no lo siento aquí, yo lloro solo. Esa es mi manera. Cuando no lo siento, yo lloro. Le digo, Señor, yo no puedo vivir sin tu presencia. Yo no puedo vivir. Usted tiene su vida espiritual como usted quiera, pero esta es mi vida espiritual. Cuando yo no lo siento, cuando yo no siento eso, yo le digo, Señor, yo no puedo vivir. Yo te necesito y comienzo a llorar. ¿Sabe qué? Pero al final yo siento la presencia de Dios. Aleluya. Y mi espíritu se renueva, y mi fe se renueva, y mi entusiasmo se renueva. Aleluya. Aleluya. Mi hermano, cuando uno encuentra el amor de Dios, te apasionas. Aleluya. Eres celoso con lo de Dios. Aleluya. Le preguntas al pastor, ¿cuándo va a haber vigilia? ¿Por qué no hay oración? ¿Cuándo salemos? ¿Cuándo salemos a evangelizar, pastor? Vamos, deme un equipo. Aleluya. Porque usted quiere cumplir, usted quiere hacer lo que usted sabe que Dios le ha puesto en su corazón. No le importa si otros no van o si van. Hasta usted solo lo hace si usted quiere, porque usted ama al Señor. Pero el que pierde va perdiendo el amor. No, es que no vinieron. Mire, yo estaba esperando como 10, pero además llegó uno. No, mejor no. No, es como tú tienes que demostrar si amas a Dios. Aleluya. Anoche llegué a la vigilia, dije, santo, no hay nadie. Creo que ya me voy para mi casa a dormir. Ya me iba a dormir yo. Pero de repente vi un bultito acá enfrente. Dije, solamente uno. Bueno, ahorita me excuso, ahorita voy a dormir. Y cuando me dice Eduardo, te estaba esperando, pastor, te estaba esperando. Entonces yo dije, mira cómo es el amor de Dios. El amor de Dios te abraza, te cobija, te convence. Cuando Él sabe que tú lo amas, Él no te deja, te busca alternativas para que tú estás. Aleluya. Y anoche estuvo la oración preciosa. Preciosa, que me quedé hasta pegado allá a la silla. Ya no podía ni levantarme. Eduardo me dejó allá dormido. Después me bajé abajo para cambiar de posición y ya cuando me levanté ya no estaba. Diga conmigo, necesito estar enamorado de Dios. Necesito estar amarrado, apasionado. Usted dice, pastor, ¿cómo es eso? Sencillo, dígale a Dios, dígale, yo quiero sentir ese amor. Yo quiero que derrames, como dice tu palabra, que derrames de tu amor, que ese amor me convence a no tener miedo a nada, a confiar en ti. Aleluya, ese amor. Pero cuando alguien piensa a perder el amor, es celoso con la mujer hasta con la escoba de su casa. Cuando alguien pierde el amor, aleluya,
El hombre se toma una soda de Wendy's, aleluya, y ve el vaso pegado y dice: ¿a quién subiste aquí? No hay otra cosa que usted no ama. No ha descubierto el amor. Aleluya. Es necesario el amor entre hermanos. Cuando no hay amor entre hermanos, nosotros mismos nos peleamos. Los pleitos en la iglesia es la falta de amor en nuestros corazones. Se lo pruebo por la Biblia. Escúcheme bien, los pleitos en la iglesia es la falta de amor. Escuche bien, porque cuando alguien está lleno del amor a Dios, no importa que alguien te insulte, usted le dice: dime lo que tú quieras, mi hermano, yo te amo en el amor de Cristo. Aleluya, aleluya. Y usted así quiere ir. Aleluya, aleluya. Dame el versículo 13 para terminar, Benjamín. Terminamos, póngase en pie. Os escribo a vosotros, ¿cómo dice? Padres, porque conocéis ¿qué? Al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes. ¿Por qué jóvenes? Porque habéis ¿qué? Vencido. Número 4. ¿Cómo vamos a ser fieles a Dios? Escuche bien, mi hermano. Hay un diablo y hay muchos demonios y hay muchos espíritus y hay muchos hijos del diablo también. Escúcheme bien. Los hay, ahí estaban, dice Pablo, ¿verdad? Dice Juan, ¿verdad? ¿Sabe qué? Hay muchos que no van a quererte verte victorioso y triunfante. Va a haber muchos que no les va a gustar que tú crezcas como maestro, como cantor, como músico. Aleluya. Que no te desarrolles. Pero ¿sabes qué? Aquí hay un secreto. ¿Quiénes son los fieles? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que ser fieles? ¿Por qué? Porque de la única manera que somos fieles, ¿vamos a qué? ¿Vamos a qué? ¿Vamos a qué? Vamos a vencer. ¿Por qué necesitamos ser fieles? Porque es la única manera que vamos a vencer toda tentación. ¿Por qué vamos a ser fieles? Porque somos los únicos que vamos a vencer todo desánimo, toda mala decisión. Tenemos que vencer contra todas estas tentaciones. Aleluya. A los fieles, te lo voy a decir, pero no te pongas triste, es a los que más busca el diablo, a los fieles. Porque a él no le gusta que tú le seas fiel a Dios. Y por eso yo he escuchado mucho: ay, pastor, es que cuando más le quiero ser fiel, es que cuando más el diablo se me... Pues sí, porque él quiere que tú vivas siendo un infiel. A él le encanta que tú seas infiel. Pero al Espíritu Santo, aleluya, pero al Espíritu Santo le encanta que tú seas fiel, aleluya. Y Él te ayuda a que seas un vencedor en toda tentación, aleluya. En todo lo que emprenda, en todo lo que enfrentes, dice el Espíritu Santo: vence, aleluya. Vence. Lo espera. Para alguien que es fiel, escuche bien, alguien que es fiel es aquel que ha vencido todas las tentaciones. O a lo mejor no todas, la mayor de ellas las ha vencido. Esos son los fieles. Pero alguien que no es fiel es aquel que vive cada momento derrotado. Derrotado. ¿Por qué? ¿Por qué? Mira, mi hermano, en el cristianismo yo he aprendido esto. A veces cuando tengo que pelear mis batallas, Julio, escúchame, yo las peleo como si fuera mi último día de vida en la tierra. Así peleo yo mis batallas. Yo le digo: Señor, si este es el último día que voy a vivir peleando esta batalla, no importa que hoy tenga que morir. No importa. No importa. Pero los fieles, mi hermano, son los que son ¿qué? Vencedores. O sea, la palabra fiel es aquel que ha vencido, que no se ha dejado ¿qué? Dominar, doblegar por una tentación, por una prueba, por una crisis, por una oportunidad que no es de Dios. Ha sabido ¿qué? Elegir, y es un vencedor. En todas nuestras pruebas tenemos que pedirle a Dios que nos ayude. Usted simplemente tiene que decir: Señor, yo no quiero ser un vencido,
No quiero caer avergonzado. No, ayúdame a vencer, a resistir y a prevalecer. Termino con esto. ¿Cómo decía el versículo 28? ¿Cómo decía Benjamín? Capítulo 2. Y ahora, hijitos, permanece ¿qué? En él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que su venida no nos alejemos avergonzados. Dame el 20, Benjamín, atrás. Salieron de nosotros, pero vosotros ¿qué? Ahí está. ¿Pero vosotros qué? ¿Tenéis qué? La unción del Santo. ¿Por qué el apóstol Juan a las personas que vamos a permanecer les dice que nosotros tenemos la qué? La unción. Y dice que si tenemos la unción, ¿lo tenemos qué? Lo tenemos todo. ¿Por qué? ¿Qué papel toma la unción en un cristiano? ¿Cuáles eran las experiencias de las personas que eran ungidas? Número 1, apúntelo. ¿Por qué nosotros se nos dice que tenemos la unción de Dios? ¿Para qué sirve la unción de Dios? ¿Y por qué somos? Número 1, ¿quién fue la primera persona que recibió la unción del Espíritu Santo? La primera persona que fue ungida, según el libro de Éxodo, fue Aarón. Aarón fue el primero que experimentó la unción, que fue ungido para funcionar como ¿qué? Como un sacerdote. Entonces, ¿por qué dice Juan que si nosotros tenemos la unción no nos va a hacer falta nada? ¿Por qué? Porque si tú tienes la unción del Espíritu Santo, tú entras hasta la misma presencia de Dios. Tienes el privilegio. Lo que antes tenía el sacerdote en el Antiguo Testamento, él era el único que podía entrar al lugar santísimo. Era el único que podía hablar con Dios. Pero ahora tú tienes la unción. Tú tienes el mismo papel para presentarte delante de Dios. Número 1, para hablar con Él. Número 2, para interceder por otros. Aleluya. Y número 3, para ser transformado en la presencia de Dios. Número 1, nosotros tenemos la unción y podemos entrar hasta la misma presencia de Dios. Aleluya. Y si usted está en la presencia de Dios, usted jamás va a ser infiel. Aleluya. Número 2, ¿quiénes fueron los segundos personajes que fueron ungidos? ¿Quiénes fueron? Los reyes. Los reyes recibían la unción del Espíritu Santo. ¿Para qué? ¿Por qué es importante la unción en nuestras vidas? Porque los reyes eran los que salían a defender su nación. Salían a la batalla. Ellos iban enfrente. Amén. Aleluya. Y ellos tenían que reflejar la valentía de un ungido de Dios. Aleluya. Es más, la unción les daba la valentía, la capacidad, la fe. Aleluya. Les daba la certeza que ellos iban a ganar la batalla. Por eso nosotros tenemos la unción. ¿Por qué? Porque todos los días peleamos batallas y todos los días debemos de ganar nuestras batallas. Aleluya. ¿Acaso no en la mañana usted se levanta con desánimo? Tiene la primera lucha del desánimo. Usted tiene que pelear esa batalla y tiene que reprender al desánimo. Aleluya. Tiene una batalla, aleluya, de algún problema. Aleluya. Todo tipo de problemas son batallas que peleamos nosotros. Pero como tenemos la unción de un rey, pues nosotros peleamos las batallas y las queremos ganar también. Aleluya. Todas son batallas y guerras. Pero si tenemos la unción, mi hermano, si tenemos la unción, nosotros las debemos de ganar. Las debemos de ganar. Usted no debe correr a sus batallas. Usted las tiene que pelear todas. Porque usted tiene la presencia del Espíritu Santo. Aleluya. Número 3, la tercera experiencia, ¿quiénes eran ungidos? ¿Saben quién fue ungida? Fue ungida la iglesia. Jesús le dijo a aquellos 500, eran 500 cuando él iba a subir para arriba. Le dijo, váyanse a lo alto de Jerusalén y ahí esperen hasta que venga sobre ustedes, ¿qué? El poder del Espíritu Santo. Hasta que sean ¿qué? Bautizados. Por eso Juan el Bautista dijo, yo los bautizo con agua, ¿para qué? Para arrepentimiento. Pero el que viene detrás de mí, él los bautizará, ¿qué? Él los va a ungir.
con Espíritu Santo y fuego. Aleluya. Aquí viene la tercera unción. ¿Y para qué era la tercera unción? ¿Para qué era? Bueno, ya tenemos la unción de sacerdote, ya tenemos la unción de un rey. ¿Para qué la iglesia iba a ser ungida ahora? ¿Sabe para qué, mi hermano? Para salir, para predicarles a otros con poder que Dios es real, que Jesucristo es real. Esa es la tercera unción, para dar testimonio, para hablarle a alguien de que Dios es real. Y no solo hablarle, escúcheme bien. Por eso tenemos que estar llenados del poder, tenemos que buscar la llenura, la evidencia del Espíritu Santo. No solo para predicarles, sino para que se cumpla que dice en su nombre, que como dice, echaremos fuera demonios, sanaremos enfermos. ¿Sabe por qué no lo hacemos sencillamente, mi hermano? Porque no tenemos la experiencia de ser llenos, bautizados, capacitados por el Espíritu Santo. ¿Y por qué no somos capacitados, pastor? ¿Por qué no somos? Porque no tenemos tiempo para buscarle. Todo el bendito tiempo andamos a la carrera. Andamos a la carrera. Estamos cansados todo el tiempo. Estamos frustrados todo el tiempo. Estamos preocupados todo el tiempo. Y no tenemos tiempo para Dios. Escúcheme bien. Usted nunca va a ser testigo del poder de Dios, al menos que usted tenga tiempo para Dios. Entonces usted va a ser alguien que fiel. Usted va a estar siempre que. ¿Sabe por qué hay muchos que no quieren que Cristo venga ya? ¿Por qué? Porque no están listos, porque no se sienten bien delante del Señor. Por eso no esperan a Cristo. No esperan a Cristo. No esperan a Cristo. Pero Juan dijo: si permanecéis, ¿qué? Fiel. Si nosotros permanecemos, mi hermano, fiel, con todas esas características, usted nunca va a renunciar a nada. Usted va a estar enamorado, apasionado por el Señor. Venga al altar unos minutos. Véngase. No sé, yo no le voy a decir, pero en qué áreas usted en su vida no le es fiel a Dios. Sea sincero. Se imagina, sea como aquel rey que le dijo a sus participantes: séanme sinceros. Si ustedes son sinceros, dice, yo les voy a perdonar. Algunos fueron fieles, otros trataron de justificarse. A los que se justificaron fueron desterrados del reino. Pero algunos fueron fieles, le dijeron las causas. Pero había otros que representaban la anciana que solamente vivía para servir. Ella ya no tenía tiempo para hacer otros planes en su vida. La anciana solamente pensaba el día de su partida. Por eso ella fue fiel. Por eso fue fiel. Alguien tiene que serle fiel a Dios. Alguien tiene que decir: yo necesito vivir para Él, porque Él nos va a dar la gran recompensa. Oh Señor amado,